abandono por parte del Reino Unido de la Unión Europea, lo que es más conocido como Brexit, que en realidad es Britain Exit, o sea, la ida de Gran Bretaña. Y para eso los invito a pasar a la pantalla para repasar primero lo que más nos importa a nosotros son las consecuencias que haya para nuestra región, para nuestro país, a nivel mundial. También hay temas geopolíticos a tener en cuenta, pero vamos a hacer un rápido repaso por cómo era el posicionamiento del Reino Unido con la Unión Europea hasta ahora. Bueno, ingresó al bloque europeo el 1 de enero de 1973, un bloque que estaba conformado por 28 países que se rigen bajo lo que se conoce como las 4 libertades fundamentales, que son la libertad de circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales. Lo teníamos clarísimo, por ejemplo, cuando tenemos un pasaporte europeo, sabemos que dentro de lo que es Unión Europea podemos manejarnos súper bien y hasta trabajar. Bueno, eso va a ser una de las consecuencias más directas para nuestro país, que quienes tengan pasaporte comunitario ya dentro de 11 meses, cuando termine este periodo de transición que se abrió a partir del 31 de enero, allí van a tener que hacer algún trámite migratorio cuando intenten pasar a visitar Londres, por ejemplo, o a cualquier zona del Reino Unido. Bueno, para contarles cómo fue este proceso de decisión, de salida del Reino Unido de la Unión Europea, comenzó con un referendo que se celebró en 2016, en el que fueron invitados los ciudadanos a votar si querían quedarse en el bloque europeo o no. Y el resultado obviamente fue favorable a la separación. En este referendo lo que se argumentaba a favor era recuperar el control de sus asuntos, el mayor control migratorio. O sea, había una crítica a lo que es el accionar y el plan que tuvo la Unión Europea con las olas migratorias. Obviamente que Reino Unido quiere también mantener como una preponderancia a nivel internacional y sentía que el bloque se metía mucho en sus asuntos internos, económicos y comerciales. Sabemos que la Unión Europea fue avanzando cada vez más, ¿no? Hasta que exigiéndole a sus miembros una integración que en algunos casos se sintió como intervencionismo, sobre todo en lugares tan nacionalistas como puede ser el Reino Unido. Puede ser que también el tema de la moneda común, ¿no? Tenían la moneda común, pero los británicos siempre fueron muy orgullosos de su libra. Y además los británicos siempre fueron como una especie de piedra en el zapato en el bloque europeo, porque siempre pedían excepciones. Les molestó también el ingreso de nuevos miembros como Turquía, con quien no comparten ideológicamente muchas cuestiones, culturalmente tampoco. Tiene que ver con la historia esto, lo que pasa tiene que ver con la historia, y muchos hablan, ¿no? Mucha gente que es especialista en asuntos internacionales, que Gran Bretaña siempre tiene como una necesidad de ser más preponderante a nivel internacional, y Europa de alguna manera opacaba, porque aparte la actitud de Europa en lo que es el juego geopolítico mundial ha sido muy moderada, y de repente Gran Bretaña está un poco más volcado hacia lo que es su sociedad con Estados Unidos y profundizando hoy por hoy los lazos con China. Pero eso lo vamos a profundizar ahora en un ratito. Bueno, la concreción del Brexit se dio el viernes a las 12 de la noche, o sea, el 31 de enero. A las 12 de la noche automáticamente, luego de que este proceso tuvo, además del referendo, empezó todo el proceso protocolar en el bloque, y a su vez se pidieron varias prórrogas. Entonces finalmente se da esta separación, que ahora va a terminar siendo un divorcio, ¿no? Ahora se separaron a partir de ahora. Y en este año de transición hasta el 31 de diciembre lo que se van a concretar son todos los términos de ese divorcio. Mientras tanto, los ciudadanos europeos, tanto los ingleses que trabajan en otros países de la Unión Europea como viceversa, no van a sentir los cambios por ahora. Pero a nivel empresarial es lógico pensar que se empiecen a acordar cómo van a ser las relaciones, ¿no? Bilateralmente, ya con todas las empresas que trabajan allí dentro del Reino Unido. Bueno, luego de 3 años y medio de idas y vueltas por todo esto, finalmente, como les decía, se concretó el 31 de enero para esta transición que va a acordar los términos del divorcio, y como ustedes saben, esto va a tener muchas implicancias a nivel internacional, porque el Reino Unido es el segundo socio más importante de la Unión Europea, lo era hasta ahora, el segundo país más habitado después de Francia, el ejército más poderoso dentro de los países de la Unión Europea, muchas cosas a considerar. Pero primero veamos cuáles pueden ser lo que afecte directamente a los países de nuestra región y a Uruguay, y para analizar esto es que estuvimos con el experto en relaciones internacionales, Ignacio Bartesay. La primera derivación es que muchos países tienen acuerdos con la Unión Europea. Entonces, a partir de que se cierre el periodo de transición y que definitivamente la Unión Europea ya no forme, el Reino Unido ya no forme parte de la Unión Europea, hay que negociar acuerdos con el Reino Unido, porque las preferencias automáticamente quedan canceladas. Entonces ya hay un efecto de negociación, que eso por supuesto que también tiene implicancias en el Mercosur y en Uruguay, porque nosotros tenemos un acuerdo cerrado con la Unión Europea, pero tendremos que estar pensando en cerrarlo con Reino Unido,
para que una vez que se termine el periodo de transición, sigamos contando con esas preferencias. Y esto le pasa a todos los países del mundo que ya tienen acuerdo con la Unión Europea, y son muchos. Y en el caso de Uruguay, ¿qué porcentaje de ese acuerdo incide en términos reales? ¿Cuánto es lo que negocia Uruguay con el Reino Unido dentro de ese acuerdo europeo? No es un socio muy relevante, no está en los primeros lugares. Nuestro principal socio es Alemania, después comerciamos más con Francia, también tenemos una relación más estrecha con España. Pero bueno, está así, está entre el lugar sexto, quinto, es relevante, no tanto a nivel de comercio, pero para otros países del Mercosur sí es muy importante. Entonces allí hay que negociar. O incluso en lo bilateral podrían existir algunas ventajas de tener un vínculo un poco más profundo, más flexible, más pragmático en cuanto a las inversiones, en cuanto a la cooperación, y no caer en toda esta red burocrática de la Unión Europea. Allí podrían existir algunos beneficios. Ahora, la situación compleja está en dimensionar esto a nivel geopolítico, a nivel de lo que puede generar en las internas políticas, una Escocia que puede empezar a empujar por una propuesta independentista, porque quieren estar en la Unión Europea y por esta razón se ven alejados. Bueno. Por lo que dice Ignacio, a Uruguay le podría llegar a ser hasta favorable, de alguna manera. Sí, puede llegar a tener algún acuerdo bilateral. También hay que ver qué es lo que pasa finalmente con el acuerdo que se viene arrastrando hace años entre el Mercosur y la Unión Europea. Claro, pero ese acuerdo no se vería invalidado por un acuerdo bilateral de Uruguay con Gran Bretaña. Entonces, de alguna manera, Uruguay podría no quedar tan mal parado ante esta nueva situación, pero los ojos del mundo están puestos en términos de poder geopolítico justamente en la posible asociación que haga Gran Bretaña con Estados Unidos y con China. Un datito que nos quedaba para atrás allí en las placas es que este divorcio es carísimo para el Gran Bretaña, ¿no? Eso, no es barato. O sea, Bueno, no es gratis. poniendo, No es gratis, como todos los divorcios. Ay, reina. Pero 50.000 millones de dólares le va a salir a Gran Bretaña esta libertad, ¿no? Su independencia de la Unión Europea por los compromisos que ya están adquiridos como miembro del bloque. Entonces va a tener que afrontar todos esos compromisos. A propósito de lo que significa este alejamiento al resto del mundo, Bartesagui nos decía lo siguiente. ¿Cómo va a quedar la Unión Europea en este nuevo formato con un socio menos? Pero ¿qué puede generar eso en estas corrientes antieuropeas que existen también en la Unión Europea? Y no queremos que este bloque sufra, que se quiebre. Y ahora responsabilizan a la Unión Europea de todos los problemas que tienen que ver con la migración, con pierdo el trabajo por alguien que viene de África, el terrorismo. Y es una simplificación, porque Europa le ha dado mucho más a los países europeos de lo que le ha quitado. Es realmente un proceso de integración muy exitoso, un instrumento de paz que ha logrado que Francia y Alemania sean socios para toda la vida, cuando hace muy pocos años estaban enfrentados en grandes guerras. Económicamente la zona euro es exitosa, pero bueno, es rígido, es un proceso de integración que como le pasa a muchos organismos internacionales, queda la sensación de que también tiene que renovarse. Y eso es lo que le ha pasado. Entonces algunos estados, algunos miembros terminan votando, simplificando, terminan responsabilizando a la burocracia de la Unión Europea de problemas que tienen que ver con un cambio de era, tienen que ver con aspectos que son mucho más complejos, y eso en definitiva termina afectando a la economía de británica, porque Reino Unido y los dos pierden más Reino Unido que la Unión Europea, pero los dos pierden, y yo creo que pierde toda la comunidad internacional cuando un socio tan importante como Reino Unido se va de este bloque. Ahora, hay que esperar cómo Reino Unido también y la propia Unión Europea se acomodan con toda esta situación. Y ahí está Reino Unido apostando a acercarse mucho a Estados Unidos y a China. Los dos outsiders, las dos potencias que quieren sacar réditos comerciales de esta relación y que quieren sacar réditos geopolíticos. Entonces, así algunos dicen que Reino Unido va a poder reposicionarse adecuadamente como un actor más preponderante a nivel de política internacional a través de una asociación con China y con Estados Unidos, y otros dicen que va a pasar a ser un jugador menor. Hay que ver, el tiempo dirá. Clarísimo, para Bartesagui los dos pierden, ¿no? Tanto la Unión Europea como el Reino Unido, pero
Tal cual. El tiempo lo dirá, por lo pronto para nosotros parece que el cimbronazo no va a ser tan fuerte. Ha movilizado un montón el Brexit, incluso hay raperos, rockeros que están haciendo canciones sobre el Brexit. No, lo que se teme mucho también es estallidos de nacionalismo antiinmigrante, antiinmigración, bueno, porque esto estuvo en la campaña del referendo. Muy nacionalista. El tema del nacionalismo antiinmigrante y que haya otros focos en Europa que empiecen a desmembrar al bloque, ¿no? Que ha sido, como él dice, un gran agente pacificador en Europa también, la Unión Europea. Ahora tengo para contarles una historia bien linda que